días, buenas tardes, buenas noches a todas y a todos. Una nueva edición de vídeos del canal El Hipotecante. Yo soy Pau Montserrat, economista de más de 25 años, colegiado de aquí en Palma de Mallorca y especializado en finanzas personales. Vamos a tocar un tema que creo que es de máxima importancia, aunque generalmente le damos poquita importancia, que es el asesoramiento hipotecario. El asesoramiento hipotecario independiente. El verdadero asesoramiento hipotecario no es el que nos da el empleado de banco cuando nos vamos a su oficina, porque al final nos quiere vender su hipoteca. Por tanto, tampoco es que tenga mucha capacidad de maniobra para explicarnos verdaderamente qué nos conviene a nosotros. Y segundo, porque el cliente, y eso me sabe mal decirlo, pero habrá muchos de vosotros y de vosotras que no sean así, pero mi experiencia profesional me dice que el cliente, y a veces incluso familiar o de allegados, le interesa mucho más comprar la casa, que le dé la hipoteca es como una molestia, es como el daño, digamos, colateral a comprarse la casa. Dedica mucho tiempo a ver la casa, dedica mucho tiempo a ir a diferentes inmobiliarias, pero después le dedica poquísimo a la hipoteca, y cuando se lo dedica, no se lo dedica para ver si le conviene, si no le conviene, si tiene que coger un tipo de hipoteca de un banco o un tipo de hipoteca de la otra, sino más bien lo que quiere es que se la den, que le den la hipoteca, sea el banco que sea, lo antes posible, firmar, irse con las llaves de la casa. Después tenemos los problemas, muchos problemas. ¿Qué problemas tenemos? Pues gente que, y aquí en mi canal llega mucha gente que se ha hipotecado a tipo variable cuando las hipotecas a tipo fijo estaban al 1 o al 2, que eran tiempos de Euribor en negativo. Pues estas personas, si se hubieran asesorado, dependiendo de cómo es su perfil, pues se hubiese recomendado probablemente una hipoteca tipo fijo. Ahora, cuando se quieren cambiar a una de tipo variable en el año 2023, en enero, prácticamente no hay buenas hipotecas a tipo fijo que recomienden que la cambiemos la variable a fija, y por tanto ya es bastante tarde, como suele pasar con todas las cosas a nivel hipotecario. ¿Qué otros problemas hay a nivel de hipotecas? Pues los avales. Pedimos un aval porque nos ha dicho el banco que no nos da la hipoteca si no avalan nuestros padres, pero no sabemos qué significa que avalen nuestros padres, no sabemos si en lugar de avalar nos han pedido que firme como titular de la hipoteca, qué implica, qué diferencias hay respecto a que seas titular de una hipoteca o que seas avalista, o incluso que hipotequen su vivienda el hipotecante no deudor, que pensamos que es peor que avalar cuando en realidad es mejor. Todas estas cosas, o incluso si nos conviene hipotecarnos. En alguna ocasión me llegan personas que una sola persona, porque sea funcionario o funcionaria, se cree que ya puede pedir la hipoteca que sea y se endeuda a tipo variable. Yo solo he visto a tipo variable con un ratio de endeudamiento en ese momento de más del 40% cuando el Euribor estaba en negativo, y encima los ahorros que aporta se los dan sus familiares. ¿Qué le está pasando ahora con la subida brutal del Euribor? Pues que está teniendo dificultades de pago. Por muy funcionario o funcionaria que uno sea, tiene que tener en cuenta muchos otros factores aparte de sus ingresos. ¿Qué factores hay que tener en cuenta? Pues primero, el del propio hipotecado. Tenemos que tener muy claro que el perfil del hipotecado, sus conocimientos financieros, porque si tú no sabes hacer un cuadro de amortización, primero te tengo que enseñar antes de ofrecerte una hipoteca. Tu edad, el tipo de ingreso, no es lo mismo un funcionario que un autónomo acostumbrado a ganar más o menos en función del momento del ciclo económico que esté. Tu familia, hay que ver si tú vas a necesitar dinero en algún momento futuro, pues porque tus hijos se van a ir a la universidad, etcétera, etcétera. Tu perfil de riesgo, si estás dispuesto, si puedes, asumir subidas y bajadas del Euribor, pues de un menos 0,5 como estaba hace un año a un 3 y pico como cerrará enero del 2023, pues hay que ver si tú vas a poder, si tú estás dispuesto, si entiendes que las cuotas te van a subir o no te van a subir, y en caso de no ser así, a lo mejor te vale más un tipo fijo, un poco más alto, que probablemente acabes pagando más a lo largo de los años, pero que te dé la seguridad y la estabilidad. Eso para empezar. Y después hay que analizar las hipotecas. Y no todas las hipotecas son iguales, ni mucho menos. No solo nos tenemos que fijar en el tipo nominal, porque el TAE también es importante. Y el TAE que nos ponen los bancos, sobre todo el TAE variable, no es un TAE real. ¿Por qué no es un TAE real? Porque no tienen en cuenta cómo va a ser el Euribor, porque no lo saben y cogen una previsión a un año. ¿Por qué no es real? Pues porque los seguros que nos ofrecen o nos encasquetan en demasiadas ocasiones no son en la página web los seguros que realmente acabaremos pagando, sino un ejemplo de seguros, etcétera.
etcétera, etcétera. Incluso toda la gente afectada por IRPH. Si esta gente hubiese ido a un asesor independiente con conocimientos, le hubiera explicado en su momento que el IRPH era una suma ponderada, pero ponderada no por el peso de las entidades, sino por el número de entidades, de las TAEs, de los costes totales, y que un IRPH más un diferencial es un abuso porque es mucho más caro que un Euribor más un diferencial, y que por tanto, salvo que no se lo diese ningún otro banco y que cumpliera con una serie de requisitos, el asesor le hubiera dicho que no lo contratase, y ahora no estaría sufriendo todo el calvario judicial que se está sufriendo en España. Todos estos factores hay que tenerlos en cuenta a la hora de asesorar, hay que explicarlo bien, hay que comparar, hay que buscar. Otras cosas que son muy relevantes es, por ejemplo, vamos a cambiar, me conviene un broker. Yo en Future Finances seleccionamos brokers que después puedes contratar, pero no siempre te conviene. ¿Me conviene un broker en qué caso? Pues en caso de que mi cultura financiera no sea la suficiente. Me conviene un broker en el caso de que yo no quiera perder el tiempo y esté dispuesto a pagar unos honorarios para que un profesional lo haga. Me conviene contratar un broker cuando la operación es muy compleja, pues porque yo qué sé, porque estoy comprando una rústica donde hay una casa que está legalizada, pero no sé si puede tener o no puede tener sanciones administrativas, etcétera, etcétera. En este caso nos puede convenir, en otros casos no nos conviene. Necesitamos que alguien nos lo recomiende, nos diga, bueno, pues por tu perfil, por lo que me comentas, puede ser que te convenga un broker y pagar sus honorarios para que te consiga una hipoteca en condiciones aceptables o buenas, o no te conviene. Incluso hay que saber analizar esto, que también es una página que tenemos en Future Finances, cómo ha evolucionado el Euribor. El Euribor ha llegado a estar al 5,339 en julio de 2008. ¿Podría pagar esta hipoteca? Vamos a imaginar el 5,3. Vamos a coger, y eso también hay que saber hacerlo, el simulador del Banco de España, y vamos a decirle, a ver, voy a pedir una hipoteca de 180.000 euros. Y ahora, como la contratamos en épocas de Euribor al menos 0,5, un Euribor más 1 a 25 años, pues solo me cobraban el primer año un 0,5 de interés, que es el menos 0,5 más 1% de diferencial. La contraté a 25 años y uno tiene que decir, vale, ¿y qué pasa si el Euribor el año que viene, o en cualquier año, podemos hacer un cuadro de amortización en Excel, qué pasa si el Euribor pasa del menos 0,5 a un máximo? Vamos a imaginar el 5,5, pues yo acabaré pagando el 5,5 más 1, un 6,5%. Ahora estamos haciendo una simulación que cambiase de golpe en un año una barbaridad. Pero vamos a hacer esa simulación. El cliente lo tiene que saber hacer, porque tienes que decir, bueno, pues mi cuota de estos 638 que estoy pagando ahora, que es el momento más bajo, y el asesor te le dirá que un Euribor al menos 0,50 es algo que nunca más vas a ver, o que es muy difícil que vuelvas a ver nunca más. Por tanto, estás contratando a variable muy bajo. Te puede subir de golpe, es una barbaridad en un año, pero ya hemos visto que en un año has subido 3,5 puntos. En algún momento te puede subir la hipoteca a 1.100, a casi 1.200 euros. Tú con tu endeudamiento actual podrías asumir estos 1.200, que se te doblase prácticamente la cuota. Si la respuesta es sí, lo podría asumir, pero con muchas dificultades, pero tengo la posibilidad de que mis padres también me ayuden temporalmente, así que prudentemente creo que incluso a una cuota de 1.200 podría asumirla. Entonces tal vez recomendaría que contratase variable incluso en tiempos de Euribor en negativo. Pero si me dices que no, te diría, bueno, pues contrata una hipoteca vamos a suponer, al 3% fijo, ¿vale? Vas a estar pagando 853 euros, pero teniendo en cuenta que tú me estás diciendo que no vas a poder pagar nunca 1.200, pues no sumamos tanto riesgo, paguemos 853 en lugar de esos 600 que nos salía variable el primer año, pero protegemos nuestro patrimonio ¿de qué? De subidas del Euribor que de alguna manera pensamos que no vamos a ser capaces de asumir. Una última reflexión. Hay que asesorarse. El contratar hipotecas sin asesoramiento, a excepción de que tengamos una educación financiera muy elevada, que no es la tónica general en nuestro país, es una barbaridad. Después vienen las salvajadas hipotecarias como la que estamos viviendo ahora, de un Euribor disparado en solo un año, y todo el mundo se sorprende, nadie lo esperaba, nadie sabía cómo iba a impactar unas subidas de este tipo en sus hipotecas, cuando un asesor te lo puede explicar antes y tú puedes tomar después decisiones.
La consulta ya os he dicho el precio, y además el precio son muy asumibles, sea el profesional que sea, no necesito vender mis servicios. El problema es que no hay demanda. O sea, el hipotecado no le preocupa saber qué tipo de hipoteca le conviene y qué asume de riesgo. Le preocupa comprarse una casa y que le dé la hipoteca sí o sí. Eso es un error. En el 2008 no teníamos experiencias malas de gente que acaba sin su casa por no poder pagar la hipoteca, pero en el 2023, por desgracia, sí. Por tanto, os lo ruego, sea a través de un profesional como el hipotecante, sea a través online. Hay muchísima información en nuestro portal gratuito, incluso hay un foro. Informaros muy bien antes de pedir una hipoteca. No que la preocupación que tenéis con la casa no sea la verdadera preocupación. La preocupación sea financiar bien. Y después, cuando tenéis muy claro financiar bien, ya nos vamos a buscar una casa que nos guste, que encaje en nuestro presupuesto. Pero no lo hagáis al revés, porque es que es una generación de problemas futuros prácticamente segura. Bueno, muchas gracias. Me sabe mal, algunas veces toca leer la cartilla, pero es que yo creo que a los que os lo esté diciendo y no tengáis una hipoteca, os habré hecho un gran favor. Y a los que tenéis hipotecas y queréis tomar decisiones, también. Informaros, asesoraros, formaros. Esa es la mejor receta para después tener los mínimos problemas posibles cuando se ha solicitado una hipoteca. Dale a me gusta, compartid, dejadme comentarios, que ya veis que yo, sean comentarios mejores o sean críticas, las contesto igual, y además me ayudan muchísimo y me hacen sentirme útil.